Hola Martín, Fabiana, buen día. Buen Muy día. buenos días, Leopoldo. Muchas gracias por este contacto. Bueno, a ver, yo creo que la duda está sobre todo en aquellos que son detractores del gobierno nacional, ¿no? Que han puesto en duda algunos, tanto el IPC como ahora el dato de pobreza. Pero yo creo que está bueno ser objetivos y tratar de entender qué es lo que está pasando con los números en la República Argentina. ¿Por qué este informe de Capital Humano da que una pobreza está hoy básicamente a niveles de lo que estaba en la gestión de Mauricio Macri, ¿no? En algún momento. Sí, a ver, un par de matices para hacer a ese número de capital humano. Como bien referiste en tu introducción, es un número que refiere al primer trimestre del año, ¿no? INDEC no informa datos trimestrales, es un número de capital humano, y cuando uno informa trimestral debe comparar con trimestres comparables, en el sentido de que en la encuesta de hogares con la que se mide la pobreza, hay 2 trimestres donde se captura información de los aguinaldos y otros 2 trimestres que no. Ujú, En claro, este caso, el primer trimestre es un trimestre con aguinaldo, porque en claro. realidad los entrevistados en enero del primer trimestre informan sobre el aguinaldo que cobraron, el medio aguinaldo que cobraron el mes Claro. anterior. Yo por eso prefiero mirar un poco un número semestral, que es como informa INDEC. INDEC, su último dato refiere al segundo semestre del año, era 38.1. Sí. Si uno adelanta 3 meses ese dato y mira el semestre que va desde octubre hasta marzo, es 34.4, o sea, es una Ujú. caída, de cualquier modo, más de 3 puntos respecto al último dato de INDEC, pero no tan fuerte como la que informa Capital Humano. El número de Capital Humano es un número creíble para mí, referido al trimestre, Sí, solo que, bueno, uno tiene que interpretarlo matizadamente por esta cuestión de las diferencias entre trimestres y semestres. ¿Qué claro. explica estos resultados? Es la caída de la inflación, pero sobre todo la caída de la inflación específica que se usa en la medición de la pobreza. En la medición de Claro. la pobreza, la inflación que importa no es la que conocemos todos los meses, sino una inflación referida a un conjunto más acotado de bienes y servicios que son los que componen la canasta básica alimentaria Ujú, y la canasta básica total, ¿no? Que son aquellas que reflejan el consumo de los hogares de menores ingresos. claro, El claro, IPC general, el que se informa todos los meses, refiere a un grupo más amplio de bienes y servicios que consume la población en general. claro. Ese IPC de bienes y servicios de pobreza y de indigencia, durante los últimos 9 meses viene subiendo por debajo de la inflación general, ¿no? Entonces, podría ser que los hogares medios, por ejemplo, que consumen un conjunto más amplio de bienes y servicios, vean que su capacidad de compra no ha mejorado, pero los hogares de menores ingresos sí vean que ha mejorado porque enfrentan una suba de precios de bienes y servicios un poco más baja, ¿no? Y Bien. eso es lo que está explicando la caída de la pobreza, porque todavía no tenemos un mercado laboral que se haya reactivado, que esté generando empleo de calidad o algo así, ¿no? Es todo Claro, efecto caída de la inflación. claro. Ahora, Leopoldo, cuando usted nos decía que se selecciona cierta cantidad de productos para hacer la Ajá. canasta básica alimentaria y de ahí después se calcula la total. ¿Cómo se produce ese cálculo, ¿no? De canasta básica alimentaria a canasta básica total, que es la que fija el índice de pobreza? Bueno, lo de la canasta básica alimentaria, que es solo bienes alimenticios, esa se construye, primero se fija un requisito nutricional, esto lo determinan expertos en cuestiones nutricionales y demás, de consumo de calorías diarios, y luego con una encuesta donde a los hogares se le pregunta qué es lo que van comprando día a día durante un mes, se construye en base a cómo los hogares se alimentan esa canasta. O sea, no es una canasta normativa en el sentido de que es la canasta más sana, más Mm, recomendada por claro, nutricionistas o algo así, sino que es una canasta enfocada en la realidad del consumo de los hogares, que se usa para cubrir ese requisito nutricional. Eso es la canasta alimentaria, eso luego esos bienes se les pone un precio y se llega al valor de la canasta alimentaria. Para la canasta total se usa un método indirecto que es mirar qué porcentaje de sus ingresos los hogares que están cerca de la línea de pobreza le destinan a otros bienes y servicios diferentes a alimentos, y entonces se aumenta el valor de la canasta alimentaria por ese porcentaje que se le destina a otros bienes y se construye la canasta total. La canasta total no tiene, por ejemplo, por así decir, en la canasta alimentaria vos vas a encontrar, no sé, 100 gramos de pan diarios, claro. tanto de hierba y demás, pero en la canasta total vos no vas a encontrar un par de zapatillas, una campera, 10 boletos de colectivo, sino que es Claro. directamente un monto extra
que se agrega a la canasta alimentaria para llegar a la canasta total. Hay una discusión ahí que Sí. es que INDEC está mirando o construyendo las canastas en base a una encuesta de 2004-2005, cuando están disponibles datos de 2017-2018. Claro. Y es algo bastante relevante en el sentido de que los hogares en ese periodo han cambiado sus formas de consumo, a qué le dedican el gasto y demás. De hecho, INDEC el año que viene va a tener que salir con una encuesta nueva y aún todavía no ha utilizado la encuesta 2017-2018. De cualquier modo, de haber incorporado los patrones de consumo a esa encuesta, la medición de la pobreza no habría variado demasiado, quizás un punto más, un punto menos, posiblemente un punto menos de caída, pero no es un efecto muy importante. Sí ha habido otro efecto más relacionado con cuestiones metodológicas, que es que parece que ante la caída de la inflación que hubo en el último año, los hogares están reportando mejor sus ingresos. Como sus ingresos no varían tanto de mes a mes, los hogares tienen más facilidad para recordarlos y para reportarlos, y eso podría haber ayudado también a que en la medición haya un par de puntos menos de pobreza, porque los hogares están reportando sus ingresos mejor que lo que lo hacían en el pasado, ¿no? O sea, no tiene que ver con una mejora real de los ingresos, sino con que la gente está más consciente de lo que cobra, digamos. Es un efecto artificial, digamos. Lo que quiero decir en definitiva es que si uno compara la situación, por ejemplo, de finales de 2024 con la actual, tiene unos 7 puntos menos de pobreza, que en realidad serían algo así como 4 puntos reales de caída y otros 3 puntos más relacionados con cuestiones metodológicas o estadísticas, ¿no? Claro. Ahora, cuando se cierre, estamos cerrando justo el semestre, ¿no? Que ya en septiembre, me corregí si me equivoco, vamos a tener lo que es la medición de pobreza para este primer semestre. Sí. ¿Las expectativas es que esté más cerca del 38 que ya midió el INDEC o más cerca del 31 que acaba de decir Capital Humano? No, yo creo que va a estar en algún valor intermedio, posiblemente en un 34, una cosa así, porque al menos en los últimos 2 meses, los 2 primeros del semestre, del trimestre que se está cerrando, de la segunda parte del semestre, hoy es el último día del segundo trimestre, lo que sabemos de salarios, de otras fuentes, como decíamos, la pobreza se mide con la encuesta de hogares, la encuesta de hogares no vamos a conocer la información hasta septiembre, como bien dijiste, pero hay otras fuentes que te permiten adelantar cómo va la cosa para algunos sectores al menos. Una de esas son los trabajadores registrados, los trabajadores privados registrados. En general no tenés una tasa de pobreza alta en esos trabajadores, son los que tienen menor pobreza, son los que tienen un trabajo en blanco, pero de cualquier modo el movimiento de la economía en general es bastante acompasado entre sectores, y dentro de esos trabajadores lo que sabemos es que los salarios registrados llegaron a un pico de recuperación en febrero, se estabilizaron ahí durante marzo, y abril y mayo habrían caído. Todavía no sabemos nada de junio, pero al menos 2 primeros meses del periodo de este segundo trimestre muestran una caída en los salarios privados registrados, lo que hablaría de un estancamiento en la mejora de pobreza. Veremos otros sectores si realmente se comportaron igual o tuvieron un desempeño mejor. Bien, Leopoldo, muchísimas gracias por su tiempo y por la información. Que tenga una buena semana. No, gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana. Hablamos con el economista Leopoldo Tornaroli.